Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros un espacio de la historia. Hoy el tema propuesto es de Gran Reino a Reino Peninsular, la historia de los Borbones y la historia de Gibraltar, la historia de el Tratado de Utrecht y todas las consecuencias que eso conllevó. La posesión definitiva hasta nuestros días del Peñón de Gibraltar por parte de Gran Bretaña y también todo lo que estaba discurriendo alrededor y por qué Gibraltar tiene esa especie como de mezcla cultural y de mezcla racial tan interesante, por otra parte, desde el punto de vista etnográfico, histórico, político y geográfico, porque tiene muchas facetas para que podamos entender y comprender y que sepamos de qué hablamos, porque mucha gente habla de Gibraltar, pero prácticamente mucha gente desconoce su historia. Pero volvamos a los introitos y ya os acordáis que en uno de los últimos tuve que hacer un tratado del viborismo, de las víboras, para de alguna manera resarcir a un amigo mío que siempre me recordaba a Ovidio cada vez que accedía a esa Andalucía llena de olivos y de almendros, donde él creía ver detrás de cada uno de ellos a Ovidio redactando alguno de sus libros como La Metamorfosis. La Metamorfosis es uno de los libros más increíbles y Ovidio es uno de los mayores y mejores escritores que hemos tenido a lo largo de todos los siglos. Publio Ovidius Naso, que nació en el año 43 a.C. y murió el 17 después de Cristo, fue un poeta romano, a veces llamado también como el gran poeta del Imperio Romano, que escribió sobre todo una obra maestra literaria. Está escrita en latín y es La Metamorfosis, que es un poema narrativo de 15 libros que narra la historia desde la creación del mundo hasta la muerte de Julio César en el año 44 a.C. Metamorfosis incorpora más de 250 mitos clásicos griegos y romanos, mezclándolos a la perfección con eventos históricos para descubrir un pasado de monstruos, de héroes y de magia que revela cómo los antiguos romanos entendían el mundo. Muchas de las historias de Metamorfosis están inspiradas o están basadas en eventos históricos. Un ejemplo es una sección que se llama Edades de la Humanidad, que es un retrato histórico de diferentes épocas de la historia, adornado con dioses y con monstruos, y Ovidio divide la historia en 4 periodos: la Edad de Oro, la Edad de Plata, la Edad de Bronce y la Edad de Hierro. En los 2 primeros, los dioses gobiernan directamente el mundo y enseñan a la humanidad la agricultura y la arquitectura. Júpiter luego crea las estaciones. La Edad de Bronce ve el comienzo de la guerra y la Edad de Hierro la creación de las fronteras y más guerras. Y los historiadores y arqueólogos todavía usan los términos Edad de Bronce y Edad de Hierro como los periodos también dentro de lo que es el desarrollo cultural humano. El poema está escrito como una narración continua, organizado en torno al tema del amor, especialmente el amor personal, significado por la figura amor, la figura del dios, un dios menor de la religión romana, que sin embargo engaña y deja perplejos a los demás dioses a lo largo del poema. Ovidio le da la vuelta a la mitología elevando a los seres humanos y sus emociones como héroes, mientras se avergüenza muchas veces y avergüenza a los dioses y a los esfuerzos que estos hacían
muchas veces por sus conquistas con humanas o con otras diosas. El título del poema, Metamorfosis, significa transformación, y este es un tema principal a lo largo de la obra. El cambio es a menudo violento y permanente. Por ejemplo, uno de los personajes del poema, una ninfa llamada Dafne, es convertida en árbol por su padre para escapar de la persecución amorosa del dios Apolo. Esta es una de las historias más famosas de la mitología griega y muestra a Apolo, que recibió un disparo con aquellas flechas del amor, incapaz de satisfacer sus intereses románticos. Ovidio finaliza las Metamorfosis con un breve epílogo que presenta el mensaje de que todo cambia, de que todas las cosas, también los humanos, la pueden conseguir. Metamorfosis se compara a menudo con un estilo de literatura llamado poesía época, un extenso poema histórico que cuenta la historia de un viaje heroico en un metro de líneas divididas en 6 partes, la métrica, cada una compuesta por un patrón de sílabas largas y cortas. Si bien Metamorfosis está escrito con la métrica de la poesía época y es extremadamente largo, no se clasifica estrictamente como un poema épico, porque Ovidio también incorporó elementos estilísticos de las antiguas tragedias griegas, historias universales romanas, poesía alejandrina y otras formas antiguas de narración. Además, Metamorfosis no sigue a un solo héroe o una sola trama, sino que salta entre eventos que no parecen estar completamente conectados. Realmente es por ello una obra literaria única en su tipo. La obra de Ovidio se considera como parte del canon clásico de la civilización occidental, o el material fundamental que define la cultura occidental. Dado que se han perdido tantos registros del mundo antiguo, Metamorfosis es uno de los pocos relatos que tenemos de cómo los antiguos entendían su mundo y su historia. Las Metamorfosis ciertamente han jugado un papel increíblemente influyente en lo que es la historia europea. Después de la Edad Media, en Europa, la gente necesitaba encontrar una cultura común para ayudar a reconstruir, y las antiguas obras maestras se vieron como la raíz de la cultura europea y ayudaron a dar a las personas una dirección para crear arte, literatura y filosofía, que iban a ser unas artes nuevas, pero que iban a tener muchas veces su base en estas historias. Y las Metamorfosis influyeron en autores desde William Shakespeare hasta John Milton, a Dante, así como en los artistas como Tiziano y Bernini, quienes recrearon escenas del poema en nuevas formas de arte. Las Metamorfosis hicieron un estándar y preservaron las historias importantes de la cultura occidental, tanto en la historia como en la mitología, que se convirtieron en las raíces de la civilización misma. Esto sucede sobre todo con la llegada del Renacimiento. Cuando yo me enfrenté a la Metamorfosis, bueno, al mundo de Ovidio y a la Metamorfosis, sobre todo, pues me parece un libro de una exquisitez. Fue cuando empecé a preocuparme por lo que era la pintura y la escultura, sobre todo a partir del Renacimiento, y empezaba a ver infinidad de obras de mitología. Y claro, muchas veces había algunas escenas puntuales que las lograba identificar, pero había otras que no me sonaban ni los dioses, ni los héroes, ni los personajes que muchas veces se dedicaban a las artes amatorias, porque eran infinidad. Y entonces un día, pues investigando dónde podía encontrar todo esto, pues di con la obra de Ovidio, di con la Metamorfosis, la empecé a leer. Me pareció una cosa, me aportó unos conocimientos culturales que no me podía ni imaginar, porque no sabía
sabía los retazos de las mitologías, pero no sabía dónde encontrarlos bien narrados y todos juntos. Entonces esto hizo en mí el que tuviera una preocupación siempre por el conocimiento del arte y por la comprensión del arte. Porque bueno, el arte te puede gustar, una persona se enfrenta a un cuadro o a una escultura o a una obra arquitectónica y le puede gustar por su sensibilidad. Hay algunos que les hablas del barroco y no te lo toleran, se han quedado en la pintura románica, que es muy bonita, y en la pintura gótica, pero todos los pasos que van viniendo después, incluso que llegan prácticamente hasta nuestros días, tienen su gran peso y su gran esencia en todo lo que es nuestra realidad cultural. Entonces, todo lo que estaban haciendo estos pintores, como os he dicho, Tiziano, Bernini y todos estos autores, como Shakespeare, como Milton, como Dante, de los cuales os he hablado, tomaron estas referencias y las aplicaron a sus personajes, donde contaron historias distintas, los del ámbito de la literatura. Hicieron cuadros que no eran los que no eran sus personajes, sí son estos dioses y estos héroes, pero claro, van vestidos como vestían, porque ellos no hacían la abstracción de cómo vestía una persona en el siglo III antes de Cristo, sino que le vestían con la ropa que era de la época. Pues si estamos hablando de Hércules, pues lo hacían las más de las veces con una armadura como la que le pondrían a los soldados de Carlos V, y las otras pues con un vestido hasta los tobillos. Pues este era el mundo que también lo tenemos que identificar, porque muchas veces, si no, las obras nos quedan un poco descolgadas. Así que os animo a todos a leer la Metamorfosis, y en sucesivos capítulos iré tratando escenas de ese tema tan bello como es el tema del amor. Porque hay incluso algunos antiparejistas que me parece que ya están descafeinándose y están volviendo a las raíces amatorias. Entonces espero que con un buen aporte de mitología y de Ovidio puedan entregarse a lo que es un amor duradero, que es una de las cosas que muchas veces conseguían los dioses o las diosas y los humanos o los héroes en todo este tipo de narraciones. Y vamos a donde nos habíamos quedado, del gran reino a un reino peninsular, el empequeñecimiento absoluto. Bueno, como os dije en los tratados de 1712, en el Tratado de Tregua y de Armisticio, se hacía referencia a Gibraltar y al puerto de Mahón en 2 de los 8 artículos que tenía. Entre ellos nos decía que, sin embargo, será lícito a Su Majestad Británica el mandar transportar tropas, municiones de guerras y de boca y otras provisiones a la plaza de Gibraltar y de Puerto de Mahón, actualmente ocupadas por sus armas y cuya posesión debe quedar por el Tratado de Paz, que intervendrá sin que los dichos transportes sean reputados o contrarios a la suspensión. Inmediatamente después que el presente tratado de suspensión hubiera sido declarado en España, el rey Felipe V, se obliga a que se alzará el bloqueo de Gibraltar y que la guarnición inglesa, como igualmente los mercaderes que se hallan en aquella plaza, podrán con toda libertad negociar con los españoles que están fuera de la plaza de Gibraltar. Estos artículos perjudicaban gravemente a los intereses de la parte de peninsular, que si bien estaban obligados a desmovilizar sus tropas delante de Gibraltar, por el contrario debían aceptar que Gibraltar aumentara y reforzara las suyas en Gibraltar y en Mahón, sin que esto pudiera interpretarse como una contravención de la tregua militar. Bolingbroke seguía negociando a puerta cerrada con el ministro francés las paces particulares, sin contar con los plenipotenciarios de nuestro país, que no dejaban de transmitirle al rey Felipe su malestar por verse marginados de las negociaciones e ignorados por el ministro francés. En una de sus cartas, el marqués de Osuna relataba amargamente las ocasiones en las que
pasó a ver al embajador Torcy y este se negó a recibirle. La insistencia de Osuna provocó un encuentro causal en el pasillo en donde preguntó a Torcy por las negociaciones, contestando que todo se estaba tratando de forma reservada y que no podía comunicarle alguna noticia porque aún no habían determinado ni concluido nada. Esto era mentira, claro, pero esto era lo que decía el embajador. De esta misma carta, Osuna, en una carta, Osuna se mostraba muy poco optimista de los avances de la negociación, pues intuía que sería perjudicial para Felipe V, y en una breve conversación con Torcy, le había comentado que Sicilia sería para el duque de Saboya, aunque la insistencia británica y sin dar ninguna esperanza de prometer ayudar a recuperar lo perdido y dejándonos con una guerra sin prometer juntamente con nosotros para la continuación de ella, quieren que su majestad compre tan caramente y tan a su costa y tan en contra de sus deseos y reputación la paz que necesitan los ingleses y desean los franceses, cediendo lo que le ha quedado de un reino que hoy en día está en posesión de un alto y magnífico territorio. Así que, sin esperanza de poder jamás recuperar y perdiendo con él al mismo tiempo la facilidad y la posibilidad de recuperar el reino de Nápoles, que al final sería con lo único que sí que se quedara. En otras palabras, Osuna transmitía no solo un sentimiento personal, sino una realidad. La paz se firmaría entre Francia, Gran Bretaña y España, pero si Austria continuaba las acciones bélicas, España no contaría con el apoyo de los británicos y de los franceses. Austria deseaba más que nada las posesiones españolas en Italia, y tal como se desarrollaba la negociación bilateral franco-británica, Sicilia sería para Saboya, única pieza con la que se podría recuperar el reino de Nápoles a cambio. Porque de alguna manera quedaba ya todo cortado, quedaba como si fuera una isla. Nápoles era todo lo que era la parte sur, debajo de Roma, pero ya no tenía la zona hacia el norte, hacia la zona del Véneto, de la Toscana o del Milanesado. Y España, una vez desposeída de sus posesiones italianas, no tendría nada que ofrecer a Austria para firmar la paz. Gran Bretaña estaba especialmente interesada en que el duque de Saboya obtuviera Sicilia para romper definitivamente la Gran Alianza y obligar al archiduque a firmar una paz general. La estrategia británica aún iba más lejos. Si el duque de Saboya, que ambicionaba Milán, lograba del archiduque un intercambio de territorio, Milán por Sicilia, el duque de Saboya se convertiría en un poderoso frente capaz de poner freno a los deseos expansionistas franceses y austríacos, con lo que el equilibrio en la Europa mediterránea se habría conseguido. Todo lo que sucedía en Fontainebleau era relatado con suma claridad por los tres plenipotenciarios que había enviado Felipe V y en sus comunicados al secretario de Estado. De estas cartas deducimos la influencia en la que la indiferencia con la que fueron tratados por el ministro británico y francés y las sospechas de que Gran Bretaña pedía más de lo que decía y Francia concebía más de lo que debía. Y los embajadores lo que hacían era transmitir este malestar. No tardó mucho la reina Ana en disponer de Gibraltar como si ya fuese de hecho suyo. El 20 de septiembre Osuna escribía a Grimaldo con noticias de Londres sobre Gibraltar. Con las cartas de Inglaterra que han llegado a Holanda la mañana de aquel día 12, avisan que de parte de la princesa Ana se había publicado un edicto para que todos los comerciantes o habitantes que quisiesen pasar a Gibraltar o a Puerto Mahón lo pueden hacer para establecer el comercio, que lograrían muchas franquicias haciendo ambos puertos libres y francos, y que esta proposición se hizo con mayores instancias a la nación hebraica, por discurrir que ésta atraería más al comercio y
y que muchos judíos de Ámsterdam quedaban ya resueltos a pasar a Gibraltar para fomentar el comercio así en la península como en la Berbería. Desde aquí, desde este punto arranca la presencia tan grande y contundente del pueblo judío en Gibraltar. No es de antes de ayer, estamos hablando del año 1712 y por eso hay tanto judío y tantas sinagogas y muchas veces nos cruzamos con ellos cuando deambulamos por las calles gibraltareñas. Tal vez la causa que parezca una mención especial a los judíos en el artículo sobre Gibraltar se incluyó en los tratados definitivos se deba a este aviso de Osuna previniendo al rey de las ventajas que prometía la reina Ana para todos los comerciantes y mercaderes, principalmente judíos que en breve se podrían trasladar a Gibraltar. A principios de noviembre, Lexington, enviado de la reina Ana, se encontraba en Madrid y Monteleón en Londres con el objeto de negociar bilateralmente y por primera vez desde que comenzaron las negociaciones los asuntos del Tratado de Paz y de Comercio. Lexington negociaba con Gran Bretaña la extensión de tierra que los británicos querían alrededor de Gibraltar y que en las negociaciones con los franceses había quedado aplazada hasta que los embajadores españoles podrían tomar parte en la conferencia. El representante británico intentaba negociar una distancia alrededor de Gibraltar equivalente a 2 tiros de cañón, como ya plantearon con anterioridad, y ante esta exigencia el marqués Bedmar reiteraba que la concesión de Gibraltar se entiende solamente el cuerpo de plaza con su cuerpo y castillo, y sin ningún territorio anejo a ellos. Aunque las instrucciones de los plenipotenciarios de Felipe V eran claras, las posiciones de cada uno entorpeció las negociaciones. A través de numerosas cartas que escribieron al secretario de Estado, hemos podido comprobar cuáles eran sus inclinaciones políticas. De las cartas de Monteleón se deduce que sus tendencias eran anglófilas, puestas de manifiesto cuando negociaba con los plenipotenciarios británicos. Monteleón era sin duda el más dúctil y solícito a la voluntad de los poderosos, en este caso a la voluntad de Gran Bretaña. Aunque podemos decir que el resultado final de la negociación no dependió de la actuación de los dichos plenipotenciarios, lo cierto es que tampoco resultó una gran ayuda que públicamente mostraran sus diferencias. Estas diferencias dificultaban la coordinación entre ellos e impedía al rey Felipe tener un conocimiento exacto y objetivo de lo que ocurría en París, en Londres o en Utrecht. A diferencia del resto de los plenipotenciarios y ministros españoles, Monteleón confiaba plenamente en los ministros británicos. Varias son Monteleón escribió una carta en la que decía que el gran tesorero Lord Oxford y Milord Bolingbroke manifiestan en todo una gran libertad y franqueza en el obrar. Les hace fuerza la razón y desean quedar bien igualmente fuera que dentro del reino, de forma que no desespero en conseguir alguna cosa favorable en la explicación, pudiendo decir a vuestra majestad que descubiertamente sienten lo que nos quitan. Bueno, eso era... Permítame que de paso le diga que una de las cosas que más ha mantenido la guerra ha sido la navegación de los franceses en el Mar del Sur, de forma que en cualquier discurso me piden que el comercio de las Indias no se haga más que por los españoles, con navíos de España como se ha participado en tiempos pasados. Y vuestra majestad bien puede creer que les he respondido que concluidas las paces no faltaremos a nuestra misma conservación y conveniencias, a nuestras mismas leyes, a nuestro principal y casi único interés que nos queda reconociendo las justicias y la verdadera amistad con la nación inglesa. Apesta a anglófilo.
Varias son las interpretaciones que podemos hacer de esta carta. Si no se supiera que España ha estado en guerra con Gran Bretaña durante casi 10 años y aún no ha firmado la paz, parecería que el plenipotenciario español estaba hablando de un aliado de España y que tan solo algunas diferencias de tipo comercial producen mínimos choques diplomáticos. Pero la interpretación es otra. Nuestro país acaba de firmar unos armisticios y se veía obligado a firmar un tratado de paz que no le dejaban negociar. Y era precisamente ese país amigo el que del que habla el plenipotenciario español, uno de los que estaba impidiendo que el reino de Felipe V decidiera su propio futuro. Si Gran Bretaña deseaba que nuestro país siguiera ejerciendo el monopolio, el comercio con América, no era más que para evitar que los otros competieran por lo que ellos ambicionaban. Pues en estos momentos Lexington en Madrid se encontraba negociando un tratado de comercio y tiento de negros beneficioso para Gran Bretaña y perjudicial para el reino de Felipe V. Son numerosas las cartas de Monteleón en las que muestra su complacencia con el reino de Gran Bretaña. Monteleón estaba plenamente convencido de las buenas intenciones de los británicos y el embajador no dudaba que la alianza con Gran Bretaña proporcionaría a nuestro país el prestigio suficiente para poder situarse nuevamente en los primeros puestos de Europa y con el apoyo británico recuperar todos los territorios que ahora se iban a sacrificar por la paz. A principios de enero de 1713, las negociaciones de Utrecht estaban muy adelantadas. Francia y el resto de los aliados, a excepción de Austria, ya estaban dispuestos a firmar sus respectivos tratados bilaterales. Sin embargo, nuestro país aún estaba un poco rezagado respecto a su tratado con Gran Bretaña. Con el fin de poder sumarse a la firma de la paz general, los ministros de nuestro país redactaron un tratado preliminar de paz y amistad entre las coronas de España y de Inglaterra. Este tratado preliminar consta de 22 artículos, de los cuales el 4, el 5, el 6 y el 8 hacían referencia a Gibraltar y a Menorca, los dos temas más espinosos en los que era difícil alcanzar un acuerdo. Según estos artículos, Gran Bretaña no podría comerciar desde Gibraltar o Menorca con embarcaciones de naciones infieles y en ambas plazas se permitiría la religión católica. Desde Gibraltar el gobernador británico se quejaba continuamente a su gobierno de las tropas españolas acampadas delante de la roca. Ante esta existencia, Lexington escribió: «Todavía no tenemos ningún tratado de paz y no se ha cedido ningún territorio alrededor de Gibraltar. No veo cómo puede pretender usted impedirles acuartelar tropas donde les plazca dentro de su propio país, dado que no se cometen ningún acto de hostilidad contra la plaza». Por su parte, Lexington había exigido la extensión de tierra alrededor de la fortaleza de Gibraltar, tema que desde el otro lado no se estaba dispuesta a ceder. Así se lo hacía saber nuevamente al marqués de Bedmar. La suspensión de los combates no ha traído al gobierno británico de Gibraltar mayor jurisdicción que antes, ni una pulgada de terreno que la contenida en sus murallas. Su Majestad continúa firme en su resolución, no cediendo ningún territorio, extensión o jurisdicción fuera de las murallas. En esta misma posición era la que mantenía Monteleón en Londres. En el capítulo sobre la plaza de Gibraltar me he tenido firme en no ceder un palmo de tierra, ni comunicación más que por mar, que espero quedaría el rey satisfecho, como también en el punto de incluir judíos y moros, ni dar a las embarcaciones de estos asilo ni abrigo. No he hablado de redimir la plaza ni con dinero ni con equivalente, porque ellos mismos me confiesan que no les servirá de nada, y que sólo lo han querido por dar una aparente satisfacción a la ignorancia de los pueblos, que supone ser una conquista de grande estimación y provecho, de forma
que hoy en día no puede este ministerio mudar de opinión ni deshacerse de esta plaza, pero con un poco se quitará de la vista esta dificultad y no podrá y servirá de poco aquella restitución cuando se conceda. Pues hasta aquí nos está trayendo hoy de gran reino a un pequeño reino. Ya veis que se cedió todo, hasta Gibraltar y Mahón. Esta fue la historia con sentido que hoy os ha narrado Juan Carlos González. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece